nuestro programa especial esta noche, definiciones de último momento vinculado al Gabinete Nacional. Por ahora la confirmación exclusiva de que Silvina Batakis va a ser la nueva ministra de Economía y en ese contexto varias cuestiones, ¿no? Pero sobre todas las cosas, ¿cuáles serán las primeras medidas que tomará el Gobierno Nacional? ¿Aprovechará el Gobierno para anunciar lo que podría llegar a ser un set de definiciones de carácter económico, financiero, incluso social? ¿Se aprovechará esta instancia o en todo caso será un nombramiento y, como se dejó trascender en las últimas horas, el gobierno ratificará la senda que le ha marcado el Fondo Monetario Internacional en términos de qué? Bueno, justamente de cómo es la política cambiaria, cómo se va devaluando el tipo de cambio oficial y cómo eso también termina generando inflación en la Argentina. Me parece que hay varias cuestiones allí que podemos develar y que probablemente van a quedar un poquito más al descubierto a partir de la jornada de mañana. Por ahora, dos o tres cuestiones centrales. La primera, si el Gobierno Nacional de aquí hasta la medianoche podrá anunciar algún otro tipo de reconfiguración del gabinete, si habrá un cambio puntualmente en la jefatura del gabinete o si esto habrá quedado desactivado en el medio de una negociación que pareciera no haber llegado a buen puerto cuando el actual titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, propuso allí alguna otra figura como ministro de Economía y esto no fue fruto de un consenso, entonces a partir de ahí pareciera que emergió la figura de Silvina Batakis. Por este lado eso, después hay muchas otras preguntas que me parecen importantes y que vamos a tratar de develar y también de analizar, ¿no?, con quienes forman parte de nuestro programa, de Caníbales, en instantes nada más. Y me parece también aprovechar la oportunidad para tratar de establecer qué puede pasar a partir del día de mañana, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta lo que ha sucedido, y esto no hay que olvidarse, porque también la salida de Guzmán es producto de esto, lo que ha sucedido en los últimos días en la Argentina, con un registro de inflación que cierra junio por encima del 5%, con un registro o un promedio de alimentos que se ubica por encima de esa marca, y esto marca un poco la emergencia que existe vinculado a este tema, y también las cotizaciones, ¿no? La cotización del dólar blue, que subió y que trepó de una forma realmente importante hasta los 239 pesos, pero sobre todo del mercado financiero, que también tuvo un incremento en sus dos cotizaciones, contado con liquidación, también el dólar MEP, que le sirve de referencia, ¿sabe a quién? Bueno, a aquellos que en algún punto en la última semana recibieron la negativa del Banco Central, por ejemplo, para pagar importaciones. Y tienen que ir a ese mercado para conseguir las divisas para pagar esas importaciones y terminan remarcando por lo menos una parte importante de lo que son los precios que le ofrecen al mercado y así se redondea el círculo de la inflación. Por eso decimos siempre que el tema del endeudamiento de las reservas del Banco Central también forma parte del problema inflacionario en la Argentina. Señor director, ¿me acompaña? Me voy caminando allá para la mesa de las y los caníbales. Bueno, ya casi que se metieron de lleno. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Qué jornada, ¿eh? Qué noche que tenemos. Señor director, ¿me quedo acá? ¿Está bien acá? Bien, perfecto. Bueno, me acerco a la mesa. Ahí está, me siento acá. Yo estoy acostumbrado a estar en esta mesa. ¿Hoy te quedás paradito ahí? Hoy me quedo parado acá. Hoy sí, porque hoy desde ahí. Muy muy bien. Es un programa especial esta noche. Muy bien. Así que, Natalia Salvo, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, Julián? Bueno, ¿cómo estuvo el día? Y movido, atravesado obviamente por la designación de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, sí. Además de destacar que es mujer, hay que destacar la perspectiva que tiene o que tuvo siempre respecto de la justicia social y de las medidas proactivas que hay que tener en función de la economía. Así que me parece sumamente importante porque toda la Argentina está expectante para poder cumplir con la famosa plataforma electoral, sí, que aún no se cumplió, sobre todo en lo que tiene que ver con el salario. Bueno, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner marcó muy bien el eje del trabajo y los salarios en el último acto. Bueno, quiero decirles a todos que vamos a estar permanentemente yendo a la Quinta de Olivos, no nosotros, sino en términos Sería un poco complejo. No, bueno, en términos del móvil, digo. La logística. Pero vamos a estar conectados allí. Se espera también la definición del presidente de la Nación. Vamos a ver si va a haber un comunicado o si va a haber algún anuncio vinculado a otros cambios en el gabinete. Así que, pero bueno, mientras tanto vamos analizando un poquito todo este escenario. Doctor Ubeira, ¿cómo está? ¿Qué dice? Muy bien. La verdad, me acaba de llamar un amigo, me acaba de escribir, me habla de Batakis, que la conoce, que le parece una persona excelente,
muy simpática, muy buena funcionaria, pero aparte tiene un valor agregado. Dicen que es una fanática de Boca. Mire usted. Claramente. Es cierto, es cierto. ¿Es cierto? Bueno, es eso. Así que, bueno, nada, lo único que hay que desearle es que tenga mucha suerte, naturalmente, en la función. Y realmente lo que le toca por delante es sumamente complicado. Sobre todo el lunes, ¿no? ¿Cómo? Sobre todo el lunes. El lunes, mañana, sí. Amado Vudú, buenas noches. Hola, Julián, buenas noches. Bueno. A vos y a toda la audiencia. ¿Qué pensás? Qué 2 días, ¿no? A mí, bueno, no sé cómo querés arrancar este bloque. No, tenemos como vos quieras. Dale vos quieras. y yo te sigo. Lo haces muy bien. Me parece que hay el tema de Silvina Batakis es un tema relevante que iremos hablando en todo el programa, pero Silvina Batakis, hay pocas personas que conozcan la cuestión fiscal en Argentina como Silvina Batakis. No. Yo lo remarcaba recién porque me acordaba que su gestión había puesto una impronta muy fuerte en sanear las cuentas públicas de la provincia de Buenos Aires. Sí, claro, pero además desde Nación, porque hay una escuela de la provincia de Buenos Aires de personas que conocen mucho de la cuestión fiscal. El que fue ministro antes, Arlía, también era una persona que conocía mucho. Y además, Silvina no solo eso, sino que también está ahora en funciones en relación con las provincias. Entonces, toda la cuestión de los números de relación con las provincias los conoce, te repito, los conocía como nadie. Y su gestión en la provincia de Buenos Aires fue más que muy buena. Vos sabés que la provincia de Buenos Aires es una provincia con muchas dificultades para llevar adelante su tarea porque, claro, perdió muchos puntos de coparticipación en el gobierno de Alfonsín cuando Armendáriz era gobernador. Y la verdad que Silvina ha hecho un gran trabajo como ministra, ni más ni menos, de Economía de la provincia de Buenos Aires. A esto, digamos que sería un costado técnico. También hay que agregarle su visión del proceso económico. Vamos a tener ministro de Economía en la República Argentina, no vamos a tener alguien que conoce solamente las cuestiones de las finanzas y tiene una visión más vinculada al mercado que a la vida de las argentinas y argentinos. Yo creo que en esto Silvina también tiene un plus para poner muy, muy importante. Y bueno, es una mujer con la sensibilidad no hay que decir, creo yo, de lo femenino, sino de la desigualdad que hay. Entonces, ya conocer la cuestión de desigualdad del lado de la mujer, creo que también le aporta otro plus para entender lo que es el problema de distribución del ingreso a la Argentina. Y obviamente tiene un montón de desafíos de acá para adelante que los iremos desgranando seguramente, pero me parece una gran elección. Es una persona que y además tiene un compromiso militante con la Argentina. Un compromiso militante que lo llevó adelante como funcionaria y cuando no fue funcionaria también. Liliana Gendel, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, una jornada intensa. Quiero compartir con ustedes el tuit fijado de Silvina Batakis. Dice: no hay pobreza digna, es pobreza y hay que combatirla. Se combate con un Estado que planifica e interviene y con una sociedad que lo imponga como meta social. Este es el tuit fijado de nuestra nueva ministra. Es un compromiso. Esto seguramente lo escribió antes de saber seguramente que iba a ser ministra. Por lo tanto, me parece un dato relevante. ¿Querías decir algo? No, que nos acaban de anunciar que va a haber una conferencia de prensa en Olivos. Ah, qué bueno, qué buena noticia. Sí, yo creo que sí. ¿Ustedes qué piensan? Y comunicacionalmente me parece muy trascendente. Qué buena noticia. Porque si quedaba en un tuit no estaba bueno. Siempre hablamos del relato, de las narraciones que se hacen desde otros sectores y creo que vale la pena y es fundamental, simbólica y políticamente comunicarlo desde otro lugar, ¿no? Lili. No, solo señalar, vamos a ir desarrollando a lo largo de la noche, por un lado quién es Silvina y cuál es su compromiso, y por otro lado que lo más importante desde mi punto de vista ha sido que hablaron 1 hora por teléfono. Me parece que no debemos pasar por alto esto, que no es una anécdota, que Estela de Carlotto, con todo lo que significa, lo haya llamado Alberto, que Alberto haya llamado a Cristina y que por fin hayan hablado. Bueno, vamos a la Quinta de Olivos, va a haber conferencia de prensa, está allí el jefe de gabinete, Juan Mansur, y la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti. Ustedes me avisan allí en Olivos cuando haya retorno directamente para
para escuchar la conferencia. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hay mucho ruido porque hay 3 o 4 personas caceroleando afuera, pero Sí. acaban de hacerse presentes la vocera Gabriela Cerruti y el jefe de gabinete Juan Mansur para anunciar al nuevo ministro de Economía. Nos vamos a correr, vamos a ir a otra sala de prensa que está aquí muy cerca para poder hacer la conferencia de prensa con tranquilidad. Son 4 o 5 personas que son muy ruidosas, están con algunas cacerolas y no van a dejar que se desarrolle con normalidad la conferencia de prensa. Por ese motivo, hace momentos nada más, ustedes lo estaban viendo, el jefe de gabinete Juan Mansur, la vocera Gabriela Cerruti hicieron presentes en este lugar para realizar el anuncio. Bueno, da la impresión de que, ahora lo vamos a confirmar enseguida, pero de que Juan Mansur hasta el momento sigue siendo el jefe de gabinete, salvo que vayan a anunciar su retiro. Bueno, no sabemos, lo vamos a conocer, lo vamos a confirmar, porque sonaba con mucha fuerza la designación de Sergio Massa, inclusive había trascendido como jefe de gabinete, lo vamos a confirmar enseguida. A ver, ahí están las personas allá afuera. Bien. Que están realizando esta protesta improvisada. No permitieron que se lleve a cabo la conferencia en este lugar. En un ratito entonces, si nos dan tiempo a que nos corramos hasta la otra sala, cuando nos habiliten a pasar, Perfecto, vamos a Bernardo. hablar sí con él. Bárbaro, bueno, tenés prioridad, allí ni bien pueda hacerse la conexión nuevamente y el gobierno disponga que se lleve adelante la conferencia de prensa, bueno, vamos a estar allí. Pedro Peretti, buenas noches. ¿Cómo Buenas estás? noches. Gran designación. Me pone muy contento. Sí. Tuve oportunidad de conocerla. Me parece que, como muy bien dijo Amado, vamos a tener un ministro de Economía, realmente alguien que conoce el país. No necesitamos importar a nadie, es del palo, es de acá, es de la universidad pública, es parte del campo nacional y popular, conoce todas las tribulaciones que tenemos nosotros como militantes y como votantes del Frente de Todos. Una gran designación, conoce el tema agropecuario. Yo he estado charlando bastante con Silvina y conoce bastante bien. Cuando estuvo en el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, hizo una reforma del impuesto inmobiliario rural progresiva, muy buena, le bajaba el impuesto inmobiliario a los pequeños productores, se lo subía a los grandes productores. Eso generó una gran resistencia dentro de la mesa de enlace, que le hicieron una serie de movidas hacia la ciudad de La Plata. Pero me parece que ha sido una excelente decisión de Alberto Fernández de nombrarla a Silvina. ¿Imaginan que la designación de Batakis viene con, digamos, viene acompañada por la posibilidad de tomar definiciones de carácter económico, pero en términos de autonomía? Es decir, ¿Batakis va a tener mayor grados de libertad o los mismos grados de libertad que tenía Guzmán? ¿Qué pregunta? A mí me parece que estamos estamos en tiempo de descuento, ¿no? Sí. O sea, me parece que estamos en 1 año y medio de gobierno y las cosas no van bien. Así que yo supongo que si nombran a esta señora al frente del Ministerio de Economía es para darle, soltarle las manos y que realmente haga lo que tenga que hacer. Hasta ahora nos ha ido verdaderamente mal, ¿no? Yo Sí. intuyo, que es como una especie de intervención del gobierno, de parte de los gobernadores, de parte de la vicepresidenta, para tratar de normalizar esto y de que esto llegue en las mejores condiciones hacia el 2023 y que el verdadero modelo de país se va a discutir en las internas, que ya todo el mundo dijo que va a estar dentro del Frente de Todos. Ahí va a ser la primera escala, la segunda escala lo discutiremos con la derecha, ahí ya es un modelo de colonia versus un modelo de país. Adentro del Frente de Todos discutiremos el modelo de país y me parece una decisión muy, muy acertada, porque lo de Guzmán realmente era muy malo. Un viejo socialista decía que el método se mide por el resultado. Bueno, ¿no? por eso digo, el resultado ha sido muy malo, ¿no? Tenemos 40, el porcentaje más bajo de participación de los trabajadores en la renta, los salarios muy atrasados. Como Todavía no dijo, recuperaron el poder adquisitivo. Bueno, se esperaba el famoso 5% de inflación en el último mes, lo cual daba cuenta también del fracaso estrepitoso de la gestión. Digo, hemos remarcado en este programa en varias oportunidades cómo se atendía el crecimiento económico y se desatendía, como decía Amado, a la distribución. Es un eje central y es, creo que yo, la fuente de legitimación del Frente de Todos. También hemos marcado en reiteradas oportunidades el caudal de votos que se perdió en las elecciones intermedias y tenemos un tiempo de descuento, como decía el gallego recién, para poder recuperar
y que el Estado llegue efectivamente a la gente. Esto lo marco porque estuvo la discusión también en el discurso por los 48 años del paso a la inmortalidad de Perón, entre lo que dijo Alberto y Cristina, con la lapicera y la persuasión o el convencimiento sin impacto en la vida de la gente. Bueno, no es lo mismo que marcaban, ¿no? El estatuto del peón, el reconocimiento de las asociaciones gremiales, los convenios colectivos de trabajo. Y ahí el debate, que para mí también va a ser central, ¿no? Porque hay que articular lo que es economía con trabajo, el trabajo como eje, ¿no? Porque la existencia o no, o el cuestionamiento que se fue direccionando respecto de si planes sociales sí o no, no es la cuestión. La cuestión es si el Estado se hace cargo de la concentración del capital y de la falta de puestos de trabajo por ese Estado bobo que no impone políticas para que se generen trabajos en articulación con lo público y lo privado. Me parece que ese es el punto también en donde la economía va a tener que intervenir. Amado. No, me parece que espero que pueda tener las manos libres para poner su impronta, porque yo creo en la economía subordinada a la política. Entonces, yo esperaría que salga a hacer cualquier cosa, sino a ponerle la impronta de lo que ella entiende que es la necesidad económica de la Argentina de hoy, que ahí no tengo duda que la tiene muy, muy clara, las cosas que hacen falta y los resultados que hay que obtener. Pero me gustaría detenerme un segundo en lo que dijo Lili, porque de lo comunicacional. Mira, la salida de Guzmán del gobierno, la forma de la salida de Guzmán del gobierno, es demostrativa de lo que ha significado Guzmán para la Argentina, de la catástrofe que ha sido tener a Guzmán de ministro de Economía de la República Argentina. Una persona que tiene un modelo en la cabeza que no tiene nada que ver y que encima lo implementó mal. Porque nos dijeron, cuando hacemos el arreglo con los acreedores privados empieza, no sucedió. Cuando hacemos el arreglo con el fondo, no sucedió. O sea, tenía un modelo en la cabeza que no funcionaba y que además el timing con el que lo fue llevando no funcionó. Ahora, fijémonos en el último evento. Uno, cuando forma parte de una construcción colectiva, llámese un gobierno o llámese la que sea, tiene que pensar en lo colectivo y no en lo individual. Por más que uno se canse, se aburre, esté harto, hay una responsabilidad colectiva. Y la verdad que Guzmán le importó muy poco la cuestión institucional y la cuestión colectiva. Por más que disfrace con palabras de la responsabilidad y la mar en coche, si él hubiera sido responsable y le importara algo a la Argentina, y le importara algo por lo menos el presidente que lo sostuvo a rajatabla. El compromiso no fue de ida y vuelta. Porque en una situación como esta, si uno piensa un poco en la Argentina o en el conjunto, plantea las cosas y le da la oportunidad a quien conduce, que es el presidente, que presente al nuevo, no que alguien se va. Es muy feo lo que hizo Guzmán de obligar al presidente y a la Argentina a un día y medio de incertidumbre. Y digamos, a ver, yo voy a ser un poco de abogado del diablo porque incluso el propio presidente defendió la figura de Martín Guzmán muchas veces, ¿no? Pero sobre todo en el plano del endeudamiento, renegociar la deuda. Pero digo, por lo menos lo que se conoció, los datos que uno tiene, es que Guzmán le había pedido mayor poder, mayor grado de poder, por ejemplo, para determinar las cuestiones relacionadas con la energía. Y como el presidente no tomó una definición, digamos, no le dio respuesta, bueno, Guzmán decidió el fin de semana dar un paso al Pero costado. de eso te estoy hablando. Uno tiene derecho a pedir lo que crea y forma parte de un gobierno. Entonces él podía haber pedido la energía o lo que sea. Lo que no podés hacer por responsabilidad es dejar al presidente un día y medio en esta situación. Él le tendría que haber expresado la situación para que el presidente diga, bueno, a partir de hoy es fulano o fulana. Y te felicito, gracias Martín. Pero no este zafarrancho, este disparate individualista que ha hecho Guzmán con la Argentina. Aparte me parece, yo creo que acá, digamos, voy a terciar, ¿no?, desde lo económico, ¿no?, desde el buen gusto, irse y que el presidente se entere por los medios o por la radio. Por Twitter. Es un disparate. Nos vamos a ir a la quinta, ¿no? A Catamarca nos vamos, ¿no? Así, señor director. Estamos en comunicación con el gobernador Raúl Jalil. Gobernador, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches a su equipo. Bueno, saludo también a toda su audiencia, ¿no? Bueno, y a todos los locutores también en su día. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo también para todos los locutores. Gobernador, bueno, el análisis suyo sobre el nombramiento de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía. Sí, bueno, tengo
he tenido el placer de trabajar con ella, ha trabajado en la Secretaría de Provincia con Guado de Pedro y creo que una muy buena decisión. Acompaño también la decisión del presidente Alberto Fernández, quien está haciendo mucho por Catamarca. Nosotros tenemos un nivel de obra pública que hace muchos años no veíamos y también con mucho agrado la conversación con nuestra vicepresidenta y creo que Silvina Batakis está preparada, tiene un gran desafío y todos los gobernadores y gobernadoras la vamos a acompañar en esta tarea tan difícil que tiene para adelante, ¿no? Siendo tan importante la gestión en economía, usualmente, ¿usted piensa que el gobierno puede relanzarse a partir de la figura de Batakis? Sí, obviamente, pero no solamente eso, estamos viviendo un momento muy complejo de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, en esa complejidad, creo que la mirada de una mujer preparada, con mucha experiencia, le va a aportar mucho al gobierno nacional y hemos trabajado con los 3 gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz y Morales, en la mesa del litio con ella y hemos podido trabajar, la verdad, muy bien. Creo en su capacidad, en su honestidad y también en las decisiones que ha tomado el presidente de la Nación, ¿no? Y volver a dialogar también con la vicepresidenta ha sido muy bueno y el diálogo es el camino. Bien, bien. Gobernador, le agradecemos muchísimo el contacto con nosotros, ha sido muy amable. Muchísimas gracias y los espero a todos en la fiesta del Poncho del 15 al 25 de julio en Catamarca, así que bueno, muy buenas noches. Bueno, de la fiesta del Poncho del 15 al 25. Podemos hacer el programa, ya me levantaron la mano acá. Sí, podemos hacer el programa desde allá, propongo. No, pero ese es un gobernador que se ocupa de las cuestiones de la provincia. Sí. En medio del mensaje general, te envió el mensaje de la provincia. Muy bien. Ahora, hay una gran alegría con la designación de Batakis, ¿eh? Todo el mundo está muy conforme con esa elección, digo, hay que reconocerlo porque realmente toma en consideración la opinión de una parte muy importante del Frente de Todos. Es decir, que la lectura, una de las primeras es, hasta ahora Martín Guzmán no era representativo de toda la coalición, era más representativo de un sector, podríamos decir, de la... Yo le agregaría que no conoce la Argentina. Claro, no, pero Amado, además de no conocer, a mí me parece muy interesante, también lo hemos hablado acá, que el rasgo eminentemente académico de Guzmán, yo creo que se da cuenta de que no es suficiente, no es una condición, es una condición necesaria, a veces, pero no suficiente para la política. Porque si no estamos sobrejerarquizando la técnica respecto de la política. Y acá lo que faltaba, más que herramientas conceptuales, eran decisiones políticas para intervenir en la microeconomía. Ponete en abogado del diablo. Pero yo le sumaría. Pero vos me decís que no. Cuando llegó Guzmán, no era el ahijado de Stiglitz, y Stiglitz no es uno de los heterodoxos a nivel internacional que está mejor conceptuado. Y después cuando vimos lo que aplicaba, que Amado decía recién, las políticas que llevaba adelante, y empezaron las dudas. No, empezó la certeza de que le faltaba la experiencia de la realidad. Pero yo creo que es más que esto, insistimos, muchas de nosotras, en que para llegar a la función pública en un rango de estas características hay que tener los conocimientos, la academia y la experiencia de la militancia, del territorio, de la salida a la calle, de ir a la marcha, de estar con la gente, de llorar cuando algo no te sale. Y Guzmán era, como muchas otras personas que todavía están dentro del gobierno, gente que trabaja en un escritorio, que sabe mucho, que tiene una biblioteca atrás y que probablemente pueda hacer en el papel 2 más 2 es 4 y le da, la suma le da, pero cuando la llevas al territorio, esto no funcionó. Pero, lo que pasa, Lili, yo quiero desafiar esto último también, bueno, a ver. Julián, porque vos me decís, hace un análisis, la academia... ¿es importante o no? Es importante. Pero ¿estamos de acuerdo o no que la academia es parte de la colonización? No, por eso te iba a decir, ¿qué academia, no? Porque esa es la pregunta. Pues la academia es Racing. Pero realmente en ciencias sociales se ha producido un fenómeno, tal vez en los últimos 40 años, tal vez es más largo, en el cual el sistema de poder permanente ha diseccionado las ciencias sociales en supuestas ciencias, historia, economía, sociología, filosofía. Y yo me pregunto, ¿no hay una ciencia social en realidad y esto es parte del truco? Porque vos fijate lo que termina pasando. La ciencia económica se convierte en la madre de las ciencias sociales. Y dentro de la propia ciencia económica la han reducido a una metodología.
Claro, le falta el componente político, ¿no? Se lo sacaron. Lo histórico, lo geográfico. Sí. Entonces, cuando vos reducís una ciencia social a una metodología, lo que terminó pasando es que la metodología de la economía, de una de las definiciones posibles de la ciencia económica, terminó colonizando al resto de las ciencias sociales. Y eso es parte de lo que estamos viviendo, y el resultado de esa colonización cultural es la distribución del ingreso que tenemos hoy en el mundo. No viene de la naturaleza, de Dios o de las cáscaras de banana. Viene de una operación sobre todo el sistema, el aparato ideológico de los estados. Entonces, yo creo que no es una cuestión menor. Vos decís, sabe muchísimo. Bueno, yo creo que la ciencia económica no hay un modelo para todos los países, no hay un modelo para todos que le sirva al mismo país en distintos momentos, ¿no es cierto? Porque nosotros dijimos, sentado en ese sillón ahí, que era muy peligroso importar funcionarios de Estados Unidos. Pero no lo lleves, pero digamos, pero ¿por qué lo llevas ahí? ¿Por lo que dice Amado? ¿Por la academia? Claro, por eso mismo. Porque estoy afuera. Nosotros trajimos primero a Leviton y nos fue muy mal. Y después trajimos a este muchacho y nos fue muy mal. Y nos fue muy mal y se veía que iba a ir muy mal. Que iba a ir muy mal por lo que decía Lili. Le faltaba calle, no conocía el país, no conocía la economía real. Pero había que renegociar la deuda externa, digamos. Bueno, por eso se renegoció mal. No tenga calle. Por eso se renegoció mal. Claro. Porque vos tenés que saber renegociar y tenés que conocer la realidad histórica, geográfica y política de tu país. A ver, vamos a ver el tuit de Daniel Scioli, que acaba de subir a la red social Twitter, y lo analizamos, si les parece. Destaco la decisión del presidente Alberto Fernández de convocar a la doctora Silvina Batakis como ministra de Economía de la Nación, una persona de gran calidad humana y amplia formación profesional, una trabajadora incansable, con gran sentido de la responsabilidad y destacada experiencia. Allí está. Desde el Ministerio del Interior también ha trabajado incansablemente y realizado una exitosa gestión articulando políticas públicas con todas las provincias del país. Es secretaria de provincias dentro de lo que es el Ministerio del Interior. Fue la que negoció la coparticipación de las provincias con la Corte por el tema de Capital Federal. Déjame agregarte una cosa más de lo de Guzmán, ya que venimos. Después Lili, porque está ahí, está agazapada. Sí. Nos dejó otra ancla. Porque viste, cuando se habla del ancla monetaria, a veces las anclas hunden los barcos, no sirven para que se queden en un lugar. Sí. Haber llevado el acuerdo al Congreso es otro desastre que nos deja Guzmán. Porque le saca grado de libertad al presidente Alberto Fernández y al equipo que viene ahora para modificar rápidamente esa negociación en circunstancias cambiantes. Pero nunca se hizo. ¿No era que era necesario que para el Congreso digamos, acompañe al gobierno en la política de endeudamiento, por lo menos que le dé el sí o el no? Digamos, no era lo que se pedía habitualmente, no es lo que se le pidió al expresidente Macri. ¿Pero en su quién momento. se lo pedía? Bueno, esa fue una reivindicación que era yo desde que me acuerdo. Hay una ley, la deuda debía pasar para la discusión. Bueno, pero hay una ley que obliga a eso. Pero la discusión con Macri era distinta. Era que él, cuando él toma la deuda, endeudarte. De alguna manera obvió la referencia constitucional de que tendría que haber sido pasado por el Congreso. Lo que está diciendo Amado es, ya estamos endeudados, ahora de alguna manera la negociación queda atada a una disposición de una ley argentina. Claro, contracción de deuda. Entonces quiere decir que le marca no solamente el camino a Alberto Fernández, sino a los futuros presidentes de la Argentina, mientras esta deuda nos siga acompañando, que seguramente será más de una década. En un tema de circunstancias cambiantes globales. De todas maneras, a mí este señor, cuando lo vi, me quedo con esa imagen, un buen lejos tenía. Yo cuando llegó al país, Guzmán, me parecía que venía del lado de Stiglitz. Yo no sé mucho economía, leo a Stiglitz, me parece un hombre muy interesante. Pero bueno, nada, digamos, creo que tuvo un montón de oportunidades como para haber torcido el rumbo. No solamente que las críticas vienen del lado nuestro, que muchas hemos criticado acá, sino que si el vicepresidente de la Nación critica determinado tipo de gestión, pero el vicepresidente fue 2 veces presidente de la República Argentina en periodos determinados, yo creo que uno debe atender ese tipo de reclamos. Y la otra cosa que me pareció muy mal es que cuando a uno le designan funcionario y se va de la función, primero naturalmente le avisa al presidente y en segundo lugar no escribe 7 hojas. A ver, nos vamos al móvil, allí a Olivos. Bernardo Maniago. Bernardo. Julián, muchas gracias. Bueno, se suspendió la conferencia de prensa, estaba previsto que se realizara en otra sala, justamente por la presencia de 4 o 5 personas que están protestando en la puerta de la sala que da a la calle Villate.
De esa manera ustedes vieron que estaban presentes la vocera Gabriela Cerruti, el jefe de gabinete Juan Mansur, se aprestaban a anunciar la designación de Silvina Batakis como nueva ministra de Economía, pero el anuncio no se pudo realizar y finalmente nos acaban de comunicar de que la conferencia de prensa está suspendida. No sabemos si por tiempo indeterminado o si existe la posibilidad de que se realice en un rato más. En principio está suspendida, es todo lo que se nos informó. Ustedes pueden escuchar el ruido. Pero Bernardo, 4 o 5 personas realmente muy, pero muy ruidosas. Sí. A ver, sobre eso te quería preguntar, digamos, ¿cuál es la situación en este momento allí? Porque escuchamos los ruidos, digo... No, la situación es de total tranquilidad, inclusive de seguridad para los funcionarios, porque hay mucha policía, hay mucha custodia y las personas son 4 o 5 nada más, pero no se podía realizar la conferencia de prensa con semejante ruido ambiente, anunciar el nombramiento de un ministro, ¿no? Si ustedes quieren, a ver si podemos descolgar la cámara y mostrar a los manifestantes, para que ustedes vean cuál es la situación. A ver si podemos en un segundo dar... Se va a ver un poco desprolijo, ahí está, ahí nos movemos, para que ustedes puedan ver que son simplemente un grupito de personas. Aparentemente uno de ellos está con un megáfono. Ahí está. Bueno, ahora yo no los escucho porque el ruido es realmente muy, pero muy grande. Pero ustedes pueden ver que son 4 o 5 personas. Había una a principios de la tarde, se fueron sumando, llegó otra más, llegaron 2 más. Y ahora son este pequeño grupito que están protestando allí en la puerta. Me voy a meter para poder escucharlos a ustedes. Y que, bueno, han impedido que se realice la conferencia de prensa. Pero no por cuestiones de seguridad, sino por una cuestión de calidad del sonido nada más. Bien, bien. Y el gobierno anunció que finalmente la conferencia de prensa no se va a llevar adelante, por lo menos hasta ahora. Y vos decías recién que estaba previsto que se iban a mudar a otra habitación, a otro cuarto. Bueno, esto no se va a hacer. Lo que queremos contar acá es que hay 6 personas. No se va a hacer la conferencia de prensa. Acaba de comunicar voceros del gobierno, personas que trabajan en la Secretaría de Medios de Comunicación, de que no se va a hacer la conferencia de prensa como consecuencia de esto que está ocurriendo de aquí afuera. Bueno, Bernardo, volvemos allí en instantes nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, le pido al señor director, señor productor, a ver si podemos contactar telefónicamente con la portavoz del gobierno, con Gabriela Cerruti. Sería interesante que el gobierno, en la figura de la portavoz, bueno, aquello que iba a declarar en conferencia de prensa, pueda hacerlo a través de los distintos medios, en este caso a través de ese 5N, sería muy interesante. Así que si la portavoz nos está mirando, puede llamar a la producción del programa, así la tenemos en línea. Amado, vos me ibas a decir algo. No, qué buena idea esto de tratar de avanzar en tener la información oficial, porque me parece que es muy importante, inclusive para la parte operativa. Mañana el Banco Central tiene que empezar a funcionar. Y iba a ser muy difícil para el presidente Pese poder operar sin una línea de, bueno, hacia dónde vamos. Entonces... ¿Eso hace falta, Amado? Digo, para arrancar mañana, ¿hace falta una nueva directriz al Banco Central o puede actuar tal y como venía haciéndolo la última semana? ¿O son momentos más complicados? Claro, yo creo que viene el momento de imponer la matriz productiva por sobre la matriz financiera. El gobierno la última semana tuvo que tomar medidas muy importantes, pero que estimo son transitorias. No me imagino a quienes llevan adelante el gobierno teniendo eso como una cuestión permanente, porque justamente lo productivo también está vinculado a las importaciones. Y entonces una cosa es parar una situación, una sangría para evitar abusos, y otra cosa es mantener esto en el tiempo. Entonces me parece que a partir de ahora la posibilidad de tener la ministra de Economía y coordinando estas cuestiones con el Banco Central, como hace cualquier país del mundo, que nadie venga a decir de la independencia del Banco Central. Yo te iba a preguntar justamente eso. Vos estuviste en la gestión pública durante muchísimo tiempo. ¿Cómo son estas horas, digamos, donde se define que alguien nuevo forma parte del gobierno, donde hay que tener reuniones de coordinación? Digo, ¿cómo se larga un lunes después de haber tenido un domingo como este que hemos visto? Y yo creo que ya deben estar viendo reuniones. Porque en la época nuestra por lo menos era así. ¿Toda la noche? Sí, mañana no te puede agarrar esto a las 7 de la mañana sin una línea, sin alguna declaración, porque Argentina, uno de los problemas que tiene es el problema de expectativas, ¿no es cierto? Uno mira Argentina, va a construir el gobierno el oleoducto, el gasoducto, que
va a ser impresionante el impacto que va a tener. Bueno, eso ya está en marcha. Vos tenés un proceso de crecimiento con un problema distributivo. Sí. Tenés un problema de inflación. Pero la verdad es que Argentina sigue teniendo la capacidad de construir satélites, el tema de la energía nuclear, sostenerlo en el tiempo. O sea, Argentina no es un país subdesarrollado. Argentina tiene problemas de su institucionalidad, de su matriz distributiva, que lo tienen en estas tensiones en forma permanente. El problema famoso del bimonetarismo, que también es dañino. Pero bueno, hoy la clave está en mostrar que hay un camino en el cual la restricción externa se va a ir relajando, Sí. las tasas de interés van a poder ir bajando y va a mejorar la situación productiva. Y esto se hace también, me parece, conversando con todos los sectores. Conversando no quiere decir haciendo lo que te dice cada sector, sino teniendo la posibilidad de interpretar, porque justamente lo que hace el ministro de Economía, lo que hace el presidente de la Nación, es interpretar distintas racionalidades. Acá no hay una racionalidad como quiere hacerte creer algún sector de la política. A mí me... Perdón, Pedro, quiero, y además es lo que, perdón, recién lo había dicho también Juana Morín, que estamos con los teléfonos, Sí. pero también es la posibilidad de que ustedes desde ahí nos digan una cantidad de cosas, así que es una jornada muy particular. En lo personal me resulta sumamente molesto que 5 personas maleducadas y desagradables suspendan una conferencia que le importan a 44 millones de argentinas y argentinos. La verdad es que no es una buena señal que desde Olivos no estén pudiendo ordenar, detener, por supuesto que sin represión, no estoy pidiendo que lo saquen a palos, para nada, pero me parece que es casi absurdo en una situación de tanta intensidad, después de 2 días donde estuvimos con una sensación fuerte de incertidumbre, donde hubo gente que habló del fin del mundo, algún periodismo dijo, bueno, ahora la crisis, el cataclismo, y resulta que cuando va a haber una conferencia de prensa, 5 personajes inexistentes, con todo respeto, tiene todo el mundo derecho a expresarse donde sea y a la hora que sea. Lo que no me parece correcto, les pido que revean la situación, es que nos quedemos sin la conferencia de prensa. Yo iba a decir eso. Gracias, Pedro. Totalmente. Yo digo, a ver, es imposible. Digo, el gobierno también tiene que tener un gesto de autoridad. Claro. No puede permitir que 6 personas... Tal vez una cuestión logística, habilitar otra sala. Claro, Pero no, porque perdón. algo que No esté para eso está la fuerza aledaño- pública. No hace falta... No hace falta reprimir, está la fuerza pública. A ver, no, lo peor que nos puede pasar es que el país tenga una sensación que hay un vacío de poder. La sociedad, la Argentina repele los vacíos de poder. Entonces digo, me parece que el gobierno necesita un gesto de autoridad. De autoridad, no de autoritarismo, de autoridad. No pueden ser que 4 tipos, como dijo Lili, Sí. con todo el derecho que protesten lo que quieran, que vayan a protestar a otro lado. Pero ahí hay que hacer la conferencia de prensa y hay que informarle a 47 millones de argentinos lo que va a pasar el lunes. Gallego. Sí, a mí me pareció, y ya que estamos hablando de esto, con el gesto de la gente que está ahí, el otro día es como que se generó una antinomia, o como si fueran 2 términos totalmente antitéticos, entre el presidente de la República y la vicepresidenta vinculado al tema de convencer y el uso de la lapicera, ¿no? De persuadir. Sí. En verdad, la persuasión se da entre personas iguales. O sea, yo puedo persuadir a una persona de que haga determinado tipo de cosas, pero digamos, parto de la base de que es un igual, un par como yo. Ahora, en una situación de emergencia como la que vive la Argentina, no nos imaginan en el Titanic que los marineros intentaran persuadir a la gente que se tomaran los botes. O sea, uno lo que hace es utilizar la autoridad para que las cosas se produzcan o se conduzcan de determinada manera. Lo que se advierte en un sistema presidencialista, porque esto no es un sistema parlamentario, yo insisto con esto, porque parece que no lo terminamos de entender, que en un sistema parlamentario hay un sistema de persuasión que tiene que ver con la disputa dentro de las cámaras. Pero acá es un sistema presidencialista. El presidente tiene que mostrar un grado de autoridad. Entonces no es el tema de que es antinómico decirlo de persuadir. Perón utilizó el persuadir en otro contexto. No estamos hablando de un contexto... Persuadir con los hechos. Con los hechos. Y con las políticas. Y con las políticas. Entonces, digamos, lo que no se nota es el grado de persuasión que el gobierno ejerce con respecto a la gente que lo ha votado y a la gente en general, la expectativa general que tenemos todos. Entonces me parece que
cambiar de ministro, digamos, en este contexto seguramente, ellos lo han explicado, sobre todo Amado lo ha explicado con mucha claridad, era necesario, fenómeno. Pero si el presidente de la República no compromete una acción política y se muestra en una acción verdaderamente representativa de lo que significa el atributo de presidente, por más que pongas a quien pongas, no te va a ir bien, ¿no? A ver, de vuelta nos metemos en la red social Twitter. Hay más repercusiones del nombramiento de Silvina Batakis, en este caso Gerardo Zamora. Dice: la designación de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía de la Nación es una buena noticia. Por sus antecedentes, experiencia y capacidad reconocida, le deseo el mejor de los éxitos y todo mi apoyo ante el importante desafío que implica la responsabilidad encomendada. La cantidad de vendehumos y de operaciones que hubo en torno a estos 2 días es increíble porque realmente hubo una acción persistente destinada a horadar la credibilidad del gobierno y a magnificar la crisis que estábamos viviendo. Algunos la ponían como si estuviéramos en el 2001. ¿De otros medios decís, por ejemplo? De otros medios, obviamente. Yo creo que C5N ha informado muy bien. Y muy a la fuerza. Ayer hubo un caso que te tuvo a vos de protagonista con la renuncia de Chodos. En 5 minutos a la fuente y confirmando lo que había pasado realmente. Eso es seriedad periodística. Yo he visto cosas de los otros medios, los medios hegemónicos, que realmente vos decís, pero ¿qué están diciendo? Ya daban el gabinete, el otro. O sea, hay una operación sistemática por derrocar un golpismo en cuota que venimos sufriendo nuestro gobierno. En el medio de esto, la mesa de enlace ratifica el paro del 13. O sea, ratifica un paro increíble, inconcebible, en uno de los mejores momentos del sector agropecuario de los últimos 15, 20 años. Bien, a ver, vamos a ver lo que dijo hace instantes Elizabeth Gómez Alcorta, allí. Bueno, felicitaciones compañera Batakis, enorme alegría de trabajar juntas por una Argentina más justa y con más oportunidades para todos, muchos éxitos para lo que viene. ¿Lili? Espectacular. No, me quedé pensando en lo que decía Pedro en relación a la comunicación, que ustedes saben es algo que a mí me preocupa mucho. Todo el día de hoy los medios hegemónicos y en las redes planteaban el fin del mundo, el fin de Alberto, una crisis insoportable, sobre todo la gente del PRO y de Cambiemos. Checopar llama a un golpe, llama a la gente a salir a la calle porque lo que va a pasar el lunes es el fin del mundo. Yo sé que a vos no te gusta dar nombres de otros colegas, pero me parece que en este caso en particular hay que señalar que esto es un delito. Que convocar a un golpe, llamar a la gente a la calle y hablar como hablan algunos personajes es realmente un delito. Y esto además sucedía quiero mencionar también la muerte de Checolats, porque me parece que cuando hablamos de nuestros derechos, cuando hablamos de lo que significa la democracia, hablamos de un país que tiene memoria, de un pueblo que tiene memoria, porque somos los únicos en el mundo, la Argentina, que tuvo un juicio, que Checolás murió en la cárcel a los 93 años y se llevó a la tumba una información imprescindible de nietas y nietos que podríamos saber dónde están, por ejemplo. Entonces, que alguien llame a salir a la calle para golpear este gobierno, me parece realmente de una gravedad inusitada y no deberíamos dejarlo pasar. ¿Gallego? Lustó dijo expresidente. ¿Cómo? Perdón. Lustó dijo expresidente, refiriéndose a Martín Lustó. Martín Lustó, senador nacional. Esa me la perdí. Impropio de cualquier político que es, y sobre todo una persona que cumple un rol institucional como senador de la Nación. Pero entonces, decir una cosa de esta naturaleza, expresidente, me parece, apuntando, siguiendo en la línea de Lili, es de una gravedad institucional total. Porque que lo diga Babi Checopar, en cualquier cosa cambiamos el canal. Ahora, que lo diga un senador de la Nación en ejercicio de sus funciones, es de una gravedad institucional enorme. Y se van a llevar una sorpresa, una gran sorpresa, porque vamos a llegar muy bien al 23 y vamos a ganar las elecciones. Y eso yo creo que en el fondo es lo que le preocupa. Los pone más locos. Los pone muy locos. Yo creo que el tema de la oposición también lo hablamos. Hay una ruptura con el pacto democrático, porque todos estos
llamados destituyentes, manifiesta y explícitamente destituyentes por parte de funcionarios públicos, es algo que desde la recuperación de la democracia se ha tenido mucho cuidado. Y por supuesto que también tienen su brazo periodístico. Recuerdo también lo que dijo Longobardi, Lanata, que la democracia era incompatible, ¿no? Cierta dosis de democracia era incompatible con la evolución de la sociedad. Y no olvidemos también la supresión o la pretensión de supresión constante de un determinado sector de la sociedad. Sí. El antiperonismo, el antimovimiento social, el antisindicalismo, es decir, cómo se expresa ante la imposibilidad de construir verdaderos consensos por parte de la política conservadora o de derecha, cómo se expresan sus distintas terminales y por supuesto nos lleva al exterminio. Esto no es una cuestión menor porque nos lleva al exterminio primero mediático, pero bueno, que desencadena una ola de odio y destituyente que es extremadamente peligrosa y que es fuertemente condenable, sobre todo con la historia de nuestro país. Que un ministro de la Corte diga, como dijo Rosenkranz, que los derechos que donde no es necesario que hay, o no necesariamente donde hay una necesidad y un derecho, es algo que debe conmovernos a todos. El otro día, o sea, creo que en el día de ayer o de hoy, la verdad que ya ni sé cuándo lo leí, lo de La Nación, Alejandro Carrió, que es el hijo de Genaro Carrió, un abogado muy conocido, escribió en La Nación, digamos, en contra de la ampliación de la Corte Suprema, diciendo que las garantías federales de la Corte están supuestamente, digamos, de la pluralidad de jueces, está garantizada específicamente en las provincias, porque cada provincia tiene su corte propia dentro de las provincias, y la Corte Federal, en última instancia, resume lo que serían las cuestiones de carácter federal, y que no necesitan de ninguna manera ampliarse la Corte porque ya federalmente están perfectamente representadas. Y esto tiene que ver, digamos, porque esto tiene mucho que ver con el tema económico y lo que de alguna manera repercute o lo que se va a decidir acá en la Argentina. En verdad la Corte Suprema de la Nación puede tener la cantidad de miembros que hagan falta porque la Constitución no la limita. En segundo lugar, están muy preocupados por el tema de la ampliación de la Corte porque obviamente con una Corte concentrada es mucho más fácil el manejo de determinado tipo de privilegios. Pero en segundo lugar, lo que más me molesta de este artículo es que ellos te responden con la legalidad, como si de alguna manera Rosenkranz y Rosati vinieran de un país que se llama Narnia, ¿no? Donde, qué sé yo, acá no pasa nada, está todo fantástico, los ministros son personas angelicales. Entonces, para poder hablar de que vas a tener una corte concentrada, estos cuatro señores que están acá tienen que ser un ejemplo moral, de amplitud social, de cara al pueblo, y resulta que todos los gestos de estos señores son específicamente... Y también excluyentes, porque hablaron de la justicia populista. Populista, entonces quiero decir, dos ministros que entraron por decreto, un señor que se autoelige y otro que se autoelige, desempolvan una ley para ser presidente del Consejo de la Magistratura, por decreto porque dice, pelito para la vieja, hasta acá 5 años, yo no fallaba con respecto a mis clientes, ahora voy a empezar a fallar a mis clientes. Entonces, ese artículo de Alejandro Carrió estaría extraordinario en un artículo, digamos, de consenso en un país donde la Corte tiene un comportamiento, yo diría, republicano, amplio, democrático. No nos estaríamos planteando ampliar la Corte si es que de alguna manera no sea la institución más desprestigiada de la República. Y aparte de todo eso hay un Poder Judicial que no tiene nada que ver con los manejos de la Corte y sin embargo vive constantemente ese desprestigio. Y eso tiene que ver con la libertad de Milagros Salas. Entonces, y ahora esto lo quería traer a cuento por el tema de Milagros Salas. Que en última instancia el presidente de la Nación haya ido a Jujuy a saludarla y abrazarla a Milagros Salas, una cosa magnífica que aplaudimos y conmovemos. ¿Para cuándo el indulto de Milagros Salas? Bien, ahora retomamos ese tema. Estamos en comunicación con el vicegobernador de la provincia de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Vicegobernador, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches para usted y para todos los que están ahí en el piso. Muy bien, muy bien. Bueno, me olvidé de comentar que usted está en ejercicio de la gobernación en este momento, ¿no? Sí, sí. Al estar el gobernador Juan Mansur con licencia y como jefe de gabinete, hoy estamos a cargo del gobierno de la provincia de Tucumán. Bueno, ¿qué opinión le merece la designación de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía? Sí, lo primero que hay que decir es llevar tranquilidad al pueblo argentino. Siempre
los cambios de gabinete suelen pasar en todos los gobiernos, y quienes tienen la facultad de tomar la decisión en cuanto al futuro de cada uno de los ministros, el presidente de la nación. Por eso es importante llevar tranquilidad a todos los argentinos, y hoy estamos viendo que el presidente está tomando decisiones y nombró en el Ministerio de Economía a Silvina Batakis, una mujer de una gran trayectoria que ha demostrado en diferentes gestiones su eficiencia, su eficacia, porque le ha tocado estar en gestiones anteriores, y es una mujer que conoce la problemática que hoy vive el país. Es una mujer que conoce los problemas que tiene la Argentina, a diferencia por ahí de alguien que tenga que entrar y recién entrar a analizar y a ver qué es lo que está pasando. Entonces, Silvina hoy es alguien que conoce la problemática, que viene trabajando con el gobierno nacional, pero fundamentalmente con muy buena relación, yo diría, con todos los gobernadores del país, sin distinción de bandería política. Silvina viene trabajando con todos, nos viene acompañando, es una gran colaboradora de los diferentes distritos de la Argentina, así que la verdad que diría que es una decisión muy acertada del presidente, el doctor Alberto Fernández, de nombrar a Silvina en el Ministerio de Economía, y no hay duda que cuenta con el apoyo, yo diría, de todos los gobernadores. Gobernador, ¿usted piensa que se puede establecer una distancia entre lo que aparentemente podría llegar a ser la gestión de Silvina Batakis y lo que fue la gestión de Martín Guzmán, digo, por caracterización, por trayectoria, y bueno, obviamente por lo que son las cuestiones más vinculadas a la especialización de cada uno de ellos? Digo, ¿uno puede imaginar una gestión distinta de Batakis? Bueno, yo lo que creo que primero Silvina, como decía recién, conoce los problemas que hoy tiene la economía del país. O sea, usted dice que Guzmán no lo conocía, no los conocía. Digo, ¿cómo? ¿Usted dice entonces que Guzmán no los conocía? No, yo digo porque ya Guzmán no está, Guzmán se fue y había que poner otro ministro. Entonces la decisión ha sido muy acertada, poner a alguien que está dentro del gobierno, alguien que conoce, y no hay duda que es alguien que toma decisiones. La hemos visto a Silvina en diferentes instancias y momentos tomar decisiones por más difíciles que sean. Y no hay duda que la política la van a manejar junto también con el presidente de la Nación. Hoy he visto que ha tenido una participación la vicepresidenta también, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. O sea que yo creo que esto es lo que tenemos que llegar, porque hoy tenemos una gran responsabilidad. Nosotros nos eligieron para gobernar el país. Por lo tanto, el frente de todos tiene que buscar un punto de equilibrio, un punto de encuentro. Hay que tender puentes, cada uno de nosotros tenemos que poner un granito de arena para buscar acercamiento donde sea necesario, y yo lo que creo que de una vez por todas tiene que haber diálogo, tiene que haber consenso, y asumir el rol y la responsabilidad que nos confió el pueblo argentino, como es gobernar el país. Y hoy, la verdad que hemos visto que con mucho agrado, mucha satisfacción, la comunicación que tuvo nuestro presidente Alberto Fernández con la vicepresidenta. Yo creo que ese es el camino, y así hay que seguir tomando decisiones de manera conjunta por el bien de todos los argentinos que tienen una gran expectativa en este gobierno. Gobernador, ¿tuvo durante el día o en las últimas horas contacto con el jefe de gabinete, con Juan Mansur? Sí, permanentemente estamos conversando con el doctor Juan Mansur. La verdad que se lo dijo muy tranquilo, es un hombre que las veces que el gobierno nacional lo ha convocado siempre ha estado predispuesto. No nos olvidemos que fue ministro de Salud en el gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, en momentos difíciles que se vivía la gripe A, que teníamos el dengue, y el doctor Juan Mansur dejó su cargo de vicegobernador y viajó a hacerse cargo del Ministerio de Salud de la Nación. Y hoy nuevamente ha sido convocado por el doctor Alberto Fernández para jefe de gabinete, siendo gobernador, y nuevamente el doctor Juan Mansur estuvo a disposición del gobierno nacional. Es decir, que es un hombre que está a disposición desde el momento que se lo llama para ocupar los lugares que él entiende que puede cumplir un rol importante y que puede cumplir un rol bien, con mucha eficiencia. Por eso hoy hemos conversado
con el doctor Mansur, siempre a la par del presidente Alberto Fernández, tratando de ver qué puede aportar y, por supuesto, acatando las decisiones que tome el presidente. Y hoy vemos con agrado que el doctor Juan Mansur está al frente de la jefatura de gabinete, y eso también, por supuesto, que nos pone muy bien a todos los tucumanos y también a todos los gobernadores, porque el jefe de gabinete viene permanentemente convocando, hablando, dialogando y buscando consenso con los gobernadores, y lo que decía que sí, tendiendo puentes, todos esos puentes que nos lleven a tomar decisiones por el bien de cada uno de los argentinos. Bien, bien, gobernador, le agradezco muchísimo este contacto, ha sido muy amable. Bueno, muchísimas gracias, muy buena noche. Buenas noches. Bueno, allí Osvaldo Jaldo, el gobernador de la provincia de Tucumán, dos cuestiones, ¿no? Lo último que marcaba, el acompañamiento, y en un momento dijo, bueno, es necesario el diálogo, establecer de vuelta esos puentes que uno estima que hasta ahora por lo menos no estaban. Hoy hablaron, finalmente, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué análisis hacen de esto? Y tenemos ministra. Hoy hablaron y tenemos ministra. Bueno, eso es el primero, digamos. Claro. Hasta ese momento no había. Intercedió la de Carlotto, ¿no? Esto hay que marcarlo. Perdón, Claro. siguiendo la actividad feminista de acá de mi amiga, la segunda ministra de la historia argentina, ¿no? Mujer. Así La que- primera anterior fue es la que Felisa. le pagó al Felisa Fondo Micheli. Monetario Claro. Internacional. Sí. Felisa Quiero Micheli, decir que es enorme auspicioso, ¿no? economista, excelente compañera, que bueno, fue objeto de varias operaciones que nunca terminaron de quedar claras, pero esto es una habitualidad también. Homenaje para Felisa. Yo creo comparto. que se Si podría, puedo, comparto. creo que con la designación de Batakis tendría que abrirse una nueva etapa en el tema de la liberación de Milagros Salas. Me parece que es tiempo de, en base al análisis que hizo el doctor Ubeira de cómo se maneja la Corte y la Justicia, es tiempo de cambiar de estrategia. Me parece que se necesita cortar un poco con la dulzura con Morales y empezar a rasparlo un poco, o por lo menos, para usar una metáfora, rayarle un poco el auto. A ver, no puede ser que el de la FIP lo haya puesto él. No puede ser que tenga los ATN que tiene, no puede ser que reciba la coparticipación que recibe. Me parece que hay que tratar de enfocar ese tema desde otro lugar, no desde el tema estrictamente de la justicia, porque como dice el doctor Ubeira, esto no es Noruega, ¿viste? Pero incluso en el tema de la justicia. Mirá, eso quería él modificó apuntar. la Corte Suprema de Justicia y los que votaron esa modificación al principio de su gobierno accedieron a ser Jueces, cortesanos. claro. Pero ahora estamos peor, porque ahora va a ampliar la Corte Suprema de Justicia y tiene 6 o 7 personas en la mira para hacerle juicio político de los que había puesto antes. Y el presidente de la Nación tiene que recuperar el poder de designar el presidente de la Corte Suprema como lo tenía hasta el golpe del 30. Uriburu negoció el reconocimiento del gobierno del 30 a cambio de poner el presidente los propios jueces. Ya nos Rodríguez metemos de Larreta, lleno, ¿no? ya nos Horacio metemos de Rodríguez nuevo Larreta. con Era ese en esa tema. corte. A ver, nos están El llamando procurador de general. la Quinta de Olivos, Bernardo Maniago. Bernardo. Julián, muchas gracias. En principio lo que podemos decir es que los funcionarios ya se retiraron de la Quinta de Olivos. La conferencia de prensa, recordemos que había sido suspendida, no se va a realizar, eso es lo que sabemos hasta ahora, con lo que el anuncio oficial de la designación de Silvina Batakis como ministra de Economía se hizo a través del Twitter de la vocera Gabriela Cerruti. Ustedes vieron hace un rato, estuvimos mostrando la manifestación, la pequeña manifestación en realidad, no llegan a 10 personas los caceroleros que están en la puerta, pero sí son muy ruidosos porque vinieron hasta con un megáfono y de esa manera obligaron a suspender la conferencia de prensa que se iba a realizar en este lugar. Se podría haber hecho en otra parte, es decir, en la sala mayor de conferencias dentro de la Quinta de Olivos, pero finalmente se desistió y el anuncio, tal cual, con posibilidad de preguntar por si habría más cambios en gabinete, otros detalles referidos a la designación de Batakis, finalmente no se va a poder hacer. Así que la situación es la que les estaba comentando. Quedan sí los manifestantes en la puerta, pero la conferencia de prensa no se va a realizar de acuerdo a lo que anunciaron los funcionarios de la vocería, porque no están dadas las condiciones para hacerlo propiamente. Bueno, muy bien, entonces allí la confirmación de que no va a haber conferencia de prensa y en principio estimamos que no va a haber ya anuncios, salvo el que se realizó a través de las redes sociales, la confirmación de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía. Esto es así.
Así es, en principio no va a haber más anuncios por la noche, lo que había adelantado ya informalmente la vocería, no va a haber más anuncios en el día de hoy, sí, durante la jornada de mañana se van a anunciar el resto de las designaciones o algunas de las designaciones que se van a ir produciendo en estos días. Otra de las puntualizaciones, lo que queríamos preguntar justamente al jefe de gabinete y a la vocera, es lo que tiene referencia a los mercados cambiarios. No va a haber feriado cambiario en el día de mañana, es lo que trascendió. Esas son las novedades hasta ahora. En la semana se van a ir conociendo las nuevas designaciones. Bien, Bernardo, bueno, muchísimas gracias por este contacto. Importante lo que te señalaba Bernardo. Bien, bien. Respecto a que no va a haber feriado cambiario, porque eso era posponer problemas que se iban a ir acumulando para cerca del fin de semana. No, entonces, bueno, fueron versiones en algún momento, obviamente uno les da entidad en la medida en que eso vaya teniendo algún tipo de confirmación o sesgo de confirmación, y también lo que decía Bernardo, que me parece importante, vamos a ver si esto se termina confirmando en las primeras horas de mañana, es que podría haber más anuncios a partir de la jornada de mañana, digamos, que esto no se cierra solamente con la designación de Silvina Batakis. Me parece que el jefe de gabinete todo haría presumir que no va a haber cambio de jefe de gabinete, si no lo anunciarían hoy junto con lo de Batakis. Me daría la impresión de que eso... O que está en proceso de negociación todavía. No creo, porque entonces sí sería ya un error si cada 15 días vamos a hacer un cambio tan importante como el jefe de gabinete, ministro de Economía, y lo vamos a anunciar en cuota. Bueno, pero ha habido una conversación entre el presidente y la vice. Sergio Massa ha estado también alrededor de todo lo que ha sucedido estos días. Quizá haya posibilidades de una mayor reconfiguración. A mí me gustaría igual resaltar lo que es la figura de Juan Mansur y lo que ha significado, ¿no? Mira, estaba pensando, qué bueno que sacaste a 2 o 3 gobernadores ya, porque muchas veces en los medios importantes, como se dice, de la capital, no salen. Y han sido todas voces muy... Importantísimas. Con una serenidad y con una conceptualidad muy importante. Y Juan Mansur me parece que un poco es la intersección de esas voces. Tiene un rol muy importante, que podrá ser en ese lugar, podrá ser en otro, hoy no lo sabemos. Bueno, se lo mencionaba como potencial ministro del Interior, que también es una figura realmente muy importante. Es muy importante. Pero eso correría aguado y me parece que no sé. Yo, lo que uno puede ver, olfatear, presumir, intuir, es que hoy tendrían que haberse anunciado si Massa era el nuevo jefe de gabinete o quien sea. Pero vos no te olvides lo que hizo Guzmán. Provocó una corrida de decisiones. No fueron decisiones que se pensaron y se pudieron presentar, sino que fue toda una cosa producto de la actitud de Guzmán, de la mala actitud de Guzmán en esta situación. Entonces, el presidente tendrá que ir viendo, con las conversaciones que ha tenido, qué decisiones toma de aquí hacia adelante, y no es fácil tomar ese tipo de... Pero quería retomar lo que dijo Jaldo respecto de Mansur. Mansur fue una persona que cuando fue, porque tiene que ver con lo que veníamos hablando antes, cuando él fue ministro de Salud, recorrió cada rincón de la Argentina. Yo me acuerdo de haberlo acompañado a las campañas del dengue en Misiones, de las cuestiones de otras enfermedades, lo que fue con la gripe A. ¿Se acuerdan que realmente el Ministerio de Salud estaba en manos de Graciela Ocaña, que hizo un desastre? Y bueno, rápidamente Juan Mansur lo pudo, con la conducción de Cristina, reconvertir a esa situación. Entonces, no es una persona que aparece hoy y bueno, hay que mirar qué hace Mansur, sino que tiene toda una historia de cómo se ha conducido y mucha experiencia de lo que es cada rincón de la Argentina, ¿no? ¿Gallego? Sí, me pareció poca voluntad para hacer la conferencia de prensa, pues si te corren 5 gatos, estás jodido, ¿no? Yo voy a dar un mensaje de la Presidencia de la Nación, podemos decir esto. Había ruido y no se escuchaba nada, les pedimos que fueran a la sala de conferencias y no se pudo porque no daban los cables de los móviles. Esta es la explicación técnica de por qué no se llevó adelante hace instantes la conferencia de prensa. A ver, hay una designación, Silvina Batakis está al frente del Ministerio de Economía, me parece que lo más importante hoy, era tener hoy este tema cerrado. Era no solamente eso, sino además, bueno, eventualmente mañana quizás escuchar las primeras definiciones de Silvina Batakis. Me parece que probablemente esto sea así, independientemente de que no se anuncien medidas en concreto, bueno, empezar a conocer un poquito más en detalle cómo ve ella la situación económica. Me parece que eso es indispensable en este momento. Claro. Sí, bueno, pero esa explicación mejor que no hubieran dado nada. Sí, que no te alcanzan los cables, ¿viste? 4 tiros afuera. No, seamos serios. No, pero por favor. Pero hay una explicación técnica. Sí, bueno, pero a ver, la explicación es
A ver, llamá a la casa militar, quién es el responsable de la seguridad, corre los 5 personas, corre. Una cuestión operativa y de resolución. Tiene que ver con una cuestión operativa y de resolución en función de los inconvenientes que se te aparecen. No estamos hablando de un salón de fiesta, estamos hablando de la Quinta de Olivos. Pero también tiene que ver con la imagen que queda. Hay una cuestión simbólica, hay una cuestión de presencia, hay algo con lo que no se debería jugar, que es el protocolo, la imagen, la seriedad y la autoridad. La autoridad es una construcción, una construye autoridad. Entonces, estas cosas que parecen intrascendentes son sumamente importantes. Hubo hoy en Twitter gente que hablaba de estamos pariendo un nuevo gobierno, se habla de otra etapa, no solo porque Cristina y Alberto conversaron, lo cual marca el inicio de otra etapa, sino porque tenemos una ministra que nada tiene que ver con el ministro saliente. Entonces, primero anunciar una conferencia y después decir que no la haces porque no te alcanzaron los cables. Hoy en día el periodismo sin recursos, sale con 3 teléfonos que no son de los mejores y hace una nota. Julián, vos lo sabés. No, yo lo que sé es que a cualquiera que haga periodismo, lo que siempre recomienda es, si vas a una conferencia de prensa, de ahí puede salir cualquier cosa. Entonces, habitualmente no se recomienda hacer una conferencia de prensa salvo que uno tenga todas las respuestas. Claro. Julián, haces un anuncio de nada más. Bueno, pero Julián, hablemos con algún grado de seriedad y de lógica. O sea, ahí vos tenés una alteración del orden público cantada. O sea, en última instancia están interrumpiendo un acto público de enorme trascendencia para todo el país, que todo el mundo está aguardando, porque hay 5 tipos que están con una cacerola. Si no sos capaz de sacar 5 tipos con una cacerola, imagínate que el presidente de Estados Unidos hable y no pueda hacerlo porque en la avenida Pensilvania hay 50 tipos tocando el bombo. No te entra en la cabeza, bueno, son estas cosas de... No, yo quería volver un poco al tema que había tocado las y los compañeros respecto a la cuestión de la justicia, ¿no? Porque les quería preguntar a les abogades, ¿no es en contra de la Constitución poner los derechos por debajo de los costos? ¿No hay un artículo 14, un artículo 14 bis? Es que yo voy a contestar desde el punto de vista que el derecho está dirigido a las personas, no a las cosas, ¿no? Y esto que vos mencionabas en relación a lo que sucede con la economía, sucede también con el derecho, ojo, vos podés salir siendo un abogado de negocios o un abogado defensor de la justicia social. Y cuando digo un abogado de negocios no me refiero, puede ser un abogado comercialista, un abogado empresarial. Pero digo, ¿dónde está destinada el derecho? Y la verdad que las usinas académicas están preparadas para sacar abogados o abogadas de negocios o también están preparados para sacar economistas que sobrevaloren la técnica respecto de los objetivos. Entonces, desde el punto de vista jurídico que hablamos de Milagros Salas, también son arbitrariedades y barbaridades que incluso la señaló la Corte Interamericana en el 2017 respecto de la prisión preventiva. Las 2 causas que tienen la imposibilidad de ofrecer pruebas, la Corte puesta ad hoc como laboratorio de la persecución judicial, el mismo expresidente de la Corte Provincial diciendo que era una presa política y que no había ningún delito, pero esto atado a lo político, necesariamente tiene que haber una decisión, porque si no nos quedamos en lo mismo. Tenemos al presidente que celebramos que vaya a ver a Milagros Sala, pero indulto, amnistía, intervención, hay distintos juristas que se han pronunciado en intervenciones radiales. Marcesata habló de la intervención federal, Zaffaroni otro tanto, Graciela Peñafort un hilo de tuit discriminando entre delitos federales y provinciales y quién podría eventualmente indultar. Lo cierto es que también ahí el derecho es una técnica y la Constitución Nacional no está dirigida a los costos, sino que está dirigida a las personas. Hay 2 casos, perdóname, es D'Aleo y Riveros, de la Corte Suprema de la Nación, vinculado a temas de indultos por hechos gravísimos. En el caso de Riveros, un gran represor. O sea que claramente hay jurisprudencia de la propia Corte y el tema de Milagros Sala, por los delitos que de alguna manera fue condenado, están ultrapasados desde cualquier lugar. A ver, nos vamos a ir... De todas maneras, perdón, tenemos una comunicación, sí. Sí, pero un segundo, un minuto. Sí. De todas maneras, el gobernador Morales, sería interesante que explicara algún día por qué recibió a Trump una semana antes del golpe en Bolivia, ¿no? Bueno, nos vamos a la provincia de La Rioja, no nos vamos a Jujuy, sino a La Rioja. Está el gobernador Quintela en comunicación. Gobernador, ¿cómo está? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, muy bien. Para preguntarle, gobernador, en principio, ¿qué le parece, cuál es la opinión que le merece la designación de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía? Primero te pido que me dejes saludar a todo el panel. ¿Cómo no? Especialmente a Amado Vudú, con el cual me une gran afecto, un compromiso similar con la causa. La verdad que lo recibí con mucha satisfacción, con alegría, hasta te diría con emoción, la designación de Silvina. No solamente por su gran capacidad como economista, sino básicamente por su mirada federal. Ha recorrido el país profundo. Mi provincia vino no menos de 5 veces, siempre por trabajo, siempre colaborando, siempre con una actitud muy positiva, y estoy absolutamente seguro que va a aplicar políticas públicas en materia económica, donde va a tener una distribución equitativa de la riqueza en Argentina y que va a abrazar con afecto, con compromiso y con el corazón a los sectores vulnerables en esa distribución. Gobernador, sí. Esto puede marcar un cambio en términos generales de la proyección política del gobierno nacional. Yo considero que va a haber un cambio importantísimo a la economía y por ende al gobierno nacional. Y va a contar con el apoyo de la totalidad de los gobernadores, incluido hasta la oposición si actúan de forma objetiva. Porque como secretaria de provincia actuó sin distinción de bandería política para tratar a todos los gobernadores de las distintas provincias en beneficio del pueblo argentino. Por lo tanto, estoy convencidísimo de no solamente su capacidad profesional, sino su condición humana, que le hace ver, y como mujer también, la sensibilidad que tiene para entender lo que es la pobreza y para tratar de buscar los caminos de solución a la misma. Amado, no sé si quieres hablar con el gobernador que te saludaba. Mandarle un abrazo enorme, está haciendo un trabajo extraordinario. El gobernador desendeudó a todos los trabajadores y trabajadoras de La Rioja, porque ahí había un fenómeno que los prestamistas, digamos, institucionalizados, se llevaban gran parte de la masa de sueldos que pagaba la provincia todos los meses. Y el gobernador llevó adelante una política realmente brillante de desendeudamiento que cambió el perfil de ingresos de la provincia, entre otras cosas, ¿no? La consideración que tiene el gobernador Quintela en la provincia es realmente muy, muy importante. ¿Gobernador? No, yo le agradezco porque cuando quería tomar la decisión de la que está hablando, al primero que consulté fue a él para que me aconsejara, porque tiene una visión de la economía muy similar a la que tenemos nosotros, y la verdad que lo considero no solamente su capacidad, digamos, como profesional, sino también su calidad humana, que a pesar de los avatares y las dificultades que tuvo por la cual pasó él de forma injusta, se la supo bancar como un caballero, como un señor que es, y salió fortalecido, sin odio, sin rencores, y con la actitud de siempre positiva y con una mirada muy positiva de la situación, ¿no? Gobernador, voy a retomar un minuto la cuestión de la asignación de Silvina Batakis para hacerle esta pregunta. Usted marcaba la importancia de Batakis a partir del día de hoy en el gobierno nacional. ¿Usted imagina, teniendo en cuenta que finalmente el que deja el cargo es Martín Guzmán, no es el presidente quien termina desplazando a Martín Guzmán, sino que es el propio Martín Guzmán el que dice, bueno, no hay coincidencia con respecto a mi cosmovisión, yo doy un paso al costado? ¿Usted imagina que eso también generó un cambio en el presidente Alberto Fernández, que Alberto Fernández está preparado para darle un margen importante a Silvina Batakis? Sí, creo que Silvina va a dar un volantazo a la economía del país. La parte como ser humano es excelente el ex ministro de Economía, pero obviamente yo particularmente no compartía decididamente su posición. Yo creo que Silvina va a salir, va a sacar la economía por el crecimiento, el desarrollo y la producción y no por el ajuste. El Fondo Monetario Internacional tendrá que entender que es necesario que la Argentina tenga una situación diferente como para poder cumplir con los compromisos que han contraído otros y que nosotros tenemos que pagarlo. Además de los 100.000 millones con el sector privado, 45.000 millones con el Fondo Monetario Internacional. Y que no nos permita desarrollar una política que nos permita acumular bienes, fundamentalmente divisas, para poder cumplir con esos compromisos. Creo que deben entender que nos tienen que dar la posibilidad de que podamos
tener una política propia de crecimiento y desarrollo. Y creo que esa política va a aplicar Silvina, porque siempre coincidíamos que el crecimiento del país es lo que va a permitir la recuperación de divisas. Y en vez de juntar divisas para pagarle al fondo, que nos permitan juntar divisas para poder producir un crecimiento en desarrollo del país que permita juntar justamente la divisa para pagarle a ellos. Ellos fueron deliberadamente, por decirlo entre comillas, cómplices de esta situación que está viviendo el país. Bueno, a ver, para serle sincero, obviamente me parece importante lo que usted está diciendo, pero me proyecta más hacia la etapa previa a la renegociación con el Fondo Monetario, ¿no? Cuando realmente estas cuestiones pesaban. Hoy daría la sensación de que esto está cerrado, porque hay un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario y en principio el gobierno ha ratificado que va a respetar esa senda, ¿no? Va a ser interesante ver en todo caso cómo Silvina Batakis se proyecta en un contexto donde va a haber que hablar permanentemente con el Fondo Monetario y la economía yo creo que no la va a ayudar, por lo menos para tratar de hacer los deberes, entre comillas, de lo que quiere el fondo para la Argentina, entiéndase bien, digamos, de esta cuestión que Guzmán respetaba muchísimo, que era que los compromisos asumidos, bueno, pudiesen cumplirse. Bueno, pero Guzmán se fue justamente porque no se pueden cumplir a rajatabla. No podemos seguir pagándole al Fondo Monetario Internacional y empobreciendo a nuestra gente. Esta es una posición personal que no tiene por qué ser compartida ni por el gobierno ni por todo su gabinete. Yo lo estoy planteando porque nosotros necesitamos invertir en nuestra gente, mejorar el poder adquisitivo del salario, necesitamos desarrollar las economías regionales y para eso necesitan recursos. Si todos los recursos que acumulamos para pagar la deuda y nosotros seguimos empobreciendo a nuestra gente y vamos a terminar con el 21. Nosotros creo que esta salida con Silvina, con el cambio que va a tener la economía, con un presidente fortalecido, una vicepresidenta fortalecida, dialogando ellos, creo que tengo mucha confianza, que el país va a salir por este lado, no por el ajuste, sino por el crecimiento, el desarrollo y el esfuerzo de todos los argentinos. Pero tratando de tener ese abrazo de amor para los sectores vulnerables, que lamentablemente con todo el esfuerzo que hacíamos no lo teníamos, porque cada vez nuestra gente en La Rioja hemos incrementado una cantidad de puestos importantes, de trabajo importante en el sector industrial y tenemos dificultades porque obviamente no llegan a fin de mes. Y ese poder adquisitivo que ha sido socavado por la irresponsabilidad, entre comillas, o por la acción deliberada del gobierno anterior de endeudar el país con cifras insospechadas, lo que nos lleva a esta situación, que tenemos que dar un viraje, a mi juicio, puedo estar equivocado, a mi juicio, un viraje de la economía que tiende a ver, digamos, con una mirada más humana, más sensible al conjunto del pueblo argentino y tratando de hacer entender al Fondo Monetario Internacional que nos tienen que permitir el desarrollo de nuestro país como para poder afrontar el compromiso que otros contrayeron con ellos. Bueno, interesante las definiciones que da, gobernador. Le agradecemos muchísimo este contacto, ha sido muy amable. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Bueno, el gobernador Quintela, gobernador de La Rioja allí, con definiciones que yo quiero subrayar en términos de lo que significa, ¿no? Me imagino en una reunión más bien amplia, una reunión de gabinete ampliado, donde también participan los gobernadores, a el gobernador Quintela diciendo, bueno, miren, si el Fondo Monetario no está de acuerdo con este plan económico, habrá que hablarlo, pero no podemos seguir en esta senda porque implica esto, lo otro. ¿Ustedes coinciden con eso? Muy Totalmente. bien. Sí, bárbaro. Excelente. Clarito. Ojalá haya muchos Quintela. Pero esto es, digamos, esto es una mala noticia para los mercados mañana. Si sale Silvina Batakis, la flamante ministra de Economía, a decir, miren, a partir de ahora vamos a empezar a discutir de nuevo con el Fondo Monetario Internacional. No creo que sea eso lo que diga inicialmente. No creo que empiece así. No sé si lo piensa, pero no creo que lo diga. No lo debería. Por una vez que nosotros le demos una mala noticia a los mercados, no es para... Los mercados nos dan malas noticias todos los días. No, pero además los mercados no son una abstracción. Exacto. A mí me enoja cuando decimos los mercados. La crisis se llevó 2 nuevas víctimas. Los mercados son personas con intereses económicos y en nuestro país son tan poquitos como los que estaban haciendo lío en Olivos. Es un pequeñísimo grupo que manejan los mercados, de los cuales luego todas nosotras dependemos. Que si el dólar, que si las acciones. El mercado son personas. Dejemos de pensar que el mercado es una abstracción que cayó del cielo frente al cual no podemos hacer nada. Amado. Además, yo creo que hay cuestiones que hay una puja distributiva, como decía Lili, hay un pequeño sector de la sociedad que se apropia de gran parte de la renta,
y las grandes mayorías, incluida la clase media, son las perjudicadas, porque esto no es solo una cuestión de los trabajadores, sino de los profesionales urbanos también. Yo creo que está probado en la Argentina que cuando se llevan adelante políticas nacionales y populares, hay lugar para todas y todos. Eso pasó en el primer peronismo, eso pasó en los 12 años de Néstor y Cristina, y yo creo que eso Silvina lo entiende fácilmente. Esto no es contra nadie, es consolidar los distintos intereses en una política que le sirve a todas y todos. Y le sirve, obviamente, más que proporcionalmente a los que menos tienen. Pero nadie podría decir que en los gobiernos de Néstor y Cristina hubo un ataque al capitalismo, nunca nos fuimos del Fondo Monetario, discutíamos, sí, pero discutíamos tratando de decir nuestra verdad. Y me parece que cuando uno pone su verdad por encima de la verdad de los mercados, que esto otra vez, ¿no? Esas abstracciones, como decía, hay que calmar la economía. Claro. No, pará, querés calmar a los ricos, ¿no? Bueno, eso decía Guzmán. Claro. Por eso, bueno, tranquilizarlas. Lo dijimos acá. Che, decí, quiero calmar a los ricos, no digas quiero calmar, porque la economía no es una abstracción. Me parece que Silvina eso lo tiene muy claro, que acá la puja distributiva es un tema, es el tema a tener en cuenta, pero el proyecto nacional requiere de todos los sectores. Por eso yo insisto con la agenda productiva. Si nosotros logramos poner la agenda productiva por encima de la agenda financiera, todas y todos los argentinos tienen un lugar, como pasó en los 2 años de Néstor y Cristina. No hay ningún sector que objetivamente no haya estado mucho mejor el día que Cristina dijo hasta luego, el 9 de diciembre de 2015, que cuando empezó Néstor Kirchner con el 20 y pico % de los votos. Un segundo, Nati. A ver, hay un tuit del jefe de gabinete, de Juan Mansur. Celebro la designación de Silvina Batakis como ministra de Economía. El gobierno suma una especialista que realizó una exitosa gestión en la provincia de Buenos Aires. Además de su gran capacidad y reconocido compromiso, conoce de cerca las problemáticas provinciales y regionales. Así es. Bueno, uno podría pensar que esto es una especie de reconfirmación de Juan Mansur al frente de la jefatura de gabinete. Sí, claro. Yo creo que no va a haber más cambio. Bien. No sé, pienso... Ahí las redes sociales estaban diciendo contradiciendo a Amado. Yo no sé, pero tampoco puedo decir sí o no. Yo tampoco lo sé. Porque esto es un proceso. Presumo. Pero sí quería cerrar el tema de Milagros Salas yo creo que es un tema que no lo debemos dejar. Es un tema muy grave, muy grave, que afecta al conjunto de los argentinos, porque esa prisión nos duele a todos. No puede ser que sigamos gobernando con presos políticos, no solo de Milagro. Y también un reconocimiento fundamentalmente a Eduardo Valdés, que yo creo que tuvo mucho que ver para que Alberto vaya a visitarla a Milagro y que tanto se ha preocupado siempre por los presos y las presas políticas de este país. Natalia. No, voy a atar un poquitito lo que decía Pedro con lo anterior, con los mercados. Sí. Y hablar y volver a los intereses objetivos, ¿no? Porque el mercado no es una estructura que camina, sino en donde se disputan intereses y hay algunos intereses que tienen correlación de fuerza mucho más peso específico que otros, que llamativamente son los de un grupo concentrado respecto de las mayorías. Pero ¿qué intenta hacer el mercado cuando te apartás y adoptás políticas públicas distributivas, digámoslo así? Disciplina. ¿Y por qué digo que lo ato con lo que decía Pedro? Porque si hay una lideresa a la que han disciplinado a través de, en este caso, la permanencia de esta prisión preventiva o el ensañamiento y hostigamiento político que hay, es Milagros Sala, también con Cristina Fernández de Kirchner, pero digo, Milagros Sala con la perpetua, el Forum Shopping, el laboratorio de Jujuy, insisto, como Lofer. Entonces, me parece que el disciplinamiento no se combate con diálogo, consenso o persuasión. El disciplinamiento se combate con políticas, con intervención, con gestos, no con conceptos. Y creo que es un momento muy importante para volver al tema de la justicia, porque es un territorio que Alberto prometió sanear y todavía está vacante. Lo que ha sido, Julián, esto que trae, ¿no? Porque claro, la figura del Milagros Sala es tan potente que oculta el fondo del problema que un poco traía Natalia. Vos tenés personas como Julio De Vido, que lo que sabe Julio De Vido del tema de energía, bueno, eso no es que se lo pierde Julio De Vido, cuando es perseguido, estigmatizado y corrido del centro del debate. La figura de Cristina Fernández de Kirchner,
Che, vivimos en un país donde la principal perseguida política es la vicepresidenta de la Nación y tenés amenazas por los medios todas las semanas. Es una situación que realmente es grave. El caso de Ricardo Javier, 6 años de prisión preventiva. 6 años de prisión preventiva tiene una persona en la República Argentina. Quiero contarle a la gente que el jueves 7 de julio a las 19:30 en el Cine Gomont van a dar una película que se llama Amasando Futuro y que se trata de la resistencia de las mujeres de la Tupac Amaru. Marta Valle va a estar allí, es la realizadora, jueves 7 de julio, 19:30, Cine Gomont, que es en Rivadavia 1636. Y también es importante que estemos, que acompañemos con las redes, porque es una manera de militar esta cuestión que tiene que ver con los derechos de Milagro y con la oposición de la sociedad a que haya presos y presas políticas. El embajador de Argentina en Bolivia durante el gobierno de Macri era uno de los ministros que tiene Morales actualmente. Ministro de Trabajo de ahora. Ministro de Trabajo actual. Y yo insisto mucho con ese episodio de la venida de Trump, de Ivanka Trump acá a la Argentina, en las vísperas prácticamente del golpe. Mañana se cumple un aniversario de la independencia de los Estados Unidos y espero que nosotros festejemos el 4 de julio, a ver si nos independizamos nosotros también de Estados Unidos y de las políticas que llevaron en el continente. Entonces, muchísimo del lawfare y la criminalización de aquellos dirigentes que le han sido hostiles al interés del capital. Acá tengo a la derecha a uno de ellos, pero podemos hablar de Cristina Fernández. No es difícil estar a la derecha tuya. Podemos hablar de Cristina Fernández, podemos hablar de Milagro Sala, podemos hablar de... Entonces, la estigmatización y la criminalización de determinado tipo de dirigentes, que el caso de Julio De Vido es un caso emblemático, que tiene un paralelismo terrible con el que para mí es el ministro Pistarini, que terminó torturado y preso en la cárcel de Tierra del Fuego en el año 55. Entonces ahora aterrizamos en el aeropuerto, que se llama Ministro Pistarini, y seguramente dentro de 20 años, 30 años, habrá algunos bulevares del interior de las provincias de la República Argentina que se llamen Julio De Vido. Y cuando miremos para atrás, y bueno, miraremos concretamente que los propios compañeros de él votaron su desafuero. Sí. Entonces, digamos, hay muchas cosas para decir y pensar. Me parece que si nosotros queremos tener un país más o menos con algún tipo de progresividad y algún grado de seriedad, lo primero que tenemos que atender es a los desastres nacionales que pasan por delante de nuestras narices sin que nadie le ponga el cascabel. Y estamos olvidando el tema de los empresarios, que los metieron presos para robarles las empresas. Y no son una persona o dos personas. Y que ahora se va a debatir en la causa Cuadernos, que finalmente lo que va a colocar blanco sobre negro es el despojo y los desmanes producidos por el lawfare durante el gobierno de Macri, que superen mucho a las políticas que se vivieron en el año 55, porque eran más rústicos. Acá ha sido una pata mediática formidable, ha sido una actividad de los jueces formidable, y bueno, ha llegado el momento de que por ahí a lo mejor, con esta circunstancia tan crítica que está viviendo el país y el apoyo de los gobernadores, si es que hay una corte nueva, podamos refundar este país. Siempre se refundan los países, no en los mejores momentos. Se refundan en las verdaderas crisis y las verdaderas agonías. Y el 30 de junio se cumplió 6 años de otro hecho gravísimo que hizo Macri y que nosotros no hemos restaurado, que es la anulación por decreto de la ley de extranjerización de tierras, y ha dejado firme todavía ese decreto, el 820/2016, que hay que modificarlo porque le abre las puertas a la extranjerización de tierras en la República Argentina. Y eso es un hecho muy grave. Lo estás diciendo. Importante. Quiero devolver un poco el debate a algo que se ha tratado aquí sistemáticamente. Todos los programas habitualmente lo hacemos y lo debatimos, que es en qué medida el gobierno nacional puede, para lo que ha sido planteado aquí, reconducir un poco su derrotero y empezar, con esto que ustedes decían, ¿no?, a cumplir gran parte de las promesas de carácter electoral. Digo, ¿esto puede ser una especie de primera etapa para eso? ¿O en realidad lo que hemos visto es sencillamente un reemplazo entre Martín Guzmán y Silvina Batakis, y que el gobierno entiende como necesario en función de lo que se había generado en estas últimas horas, pero que no le va a dar un grado de libertad tan importante como para que la propia Batakis marque
ese cambio? Digo, ¿ustedes se Eso imaginan? depende concretamente del presidente. El que hace la política en la República Argentina es el presidente de la República. Pero el presidente hoy habló con Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, esperemos que le entren las balas, porque hasta ahora parece que no aprende. O sea, claramente, de una puta vez, o sea, se tiene que hacer cargo de que le queda 1 año y medio, estamos todos en este barco. Y que él no tiene votos propios. Más allá, digamos, del tema del voto propio, hoy por hoy, el que tiene la responsabilidad como presidente, porque tampoco le pusieron una pistola en el pecho para que asumiera como presidente. O sea, si se puso en el rol de presidente, No, pero ahora él tiene que jugar. Pero Gallego, no, está siendo fuerte esta noche. Lo que yo digo es... Pero yo creo que tiene una oportunidad extraordinaria. Bueno, pero digamos, yo estoy tratando de marcar eso. Digo, ¿existe a partir de ahora una oportunidad para Alberto Fernández? Por supuesto. Acá estamos todos empujándolo. ¿Pero existe una oportunidad y él lo entiende de esa manera? ¿O él, digamos, lo que está marcando es, bueno, tuvo una situación, tuvo que reemplazar un ministro, ahora tiene una nueva ministra? Bueno, ya el reemplazo te marca un camino. ¿Pero hay ahí algo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, hay y aparte algo porque tuvo el personaje... varias oportunidades para hacer determinado tipo de cosas, sobre todo en materia de justicia, y la tiró a la segunda bandeja. Entonces, lo que le queda ahora es un camino de 1 año y medio en el que estamos todos, porque yo lo que le quiero es que a Fernández le vaya extraordinariamente bien, no bien, extraordinariamente bien, y que a lo mejor en este 1 año y medio sea el futuro candidato para los 4 años que vienen. Eso es lo que yo le deseo a Alberto Fernández. Había candidatos mucho más cómodos que Batakis para o sea, el gobierno podía elegir otros candidatos. Claro, yo creo que la definición del presidente de elegir a Batakis marca un rumbo y me parece, desde mi humilde visión, acertado. Y creo que hay una gran oportunidad, porque la verdad es que el debate político se viene dando dentro de, esto ya lo dijimos en Caníbales, dentro del Frente de Todos se da el verdadero debate entre las distintas Argentinas posibles, libres, justas y soberanas. El debate con la oposición, un día te dicen, che, vende órganos, el otro día fíjate qué haces con tus bebés, después te dicen vamos a dolarizar y al final... vamos a entregar las Malvinas a cambio de la deuda. Mejor que no se metan, ¿no? En un poco pero lo que es cierto lo que dice. Pero la discusión está dentro y está muy sana. Es cierto lo que dice Amado. La verdadera discusión política se da dentro del Frente de Todos. Esa es ahí está el núcleo de la discusión política. Por eso no hay que confundir tampoco el enemigo. No hay que confundir el enemigo. Claro. La cuestión es una discusión política sobre algunos instrumentos de la macroeconomía. Pero el país industrializado, con puestos de trabajo, con buenos salarios, con un sistema de jubilaciones robusto, que juega en el mundo con sus desarrollos tecnológicos, yo creo que eso no está en discusión. La cuestión es instrumental. Ahora, no es menor. Podríamos pensar que Silvina Batakis, siendo quien es, con la trayectoria y el compromiso que tiene, hubiera aceptado ser ministra si no le hubieran garantizado cierta autonomía. Yo daría vuelta a la pregunta. Entonces, la pregunta no es si Alberto o determinados grupos van dentro del gobierno, porque afuera del gobierno ya sabemos que no la van a dejar. Reitero, Luis Juez lo dijo con total claridad, vamos a tratar de que no puedan gobernar en ningún sentido nunca. Ahora bien, desde adentro, desde el Frente de Todos, me imagino yo, ¿no? Mujeres comprometidas, capacitadas, con experiencia, si te ofrecen un lugar así, lo primero que haces es decir, ok, pero me vas a dejar trabajar. Porque si no me dejas trabajar... Por eso a mí no me gusta, Lili, hablar de autonomía de los ministros, porque el gobierno es... Hay que centralizar, obviamente, claro, tiene que haber una cabeza coordinadora. Ella tiene una impronta conocida, no es una persona que no sabe qué piensa. ¿Me van a dejar hacer esto que me estás convocando a que haga? Claro, si no convocarían a otros, creo yo. Porque acá la pregunta es, ¿me estás convocando para que haga determinada cosa? Y después te van a presionar, desde afuera no nos van a dejar, ¿y vos qué vas a hacer? ¿Vas a aliarte con los que no nos dejan o me vas a bancar a mí? Ahora, si me vas a bancar a mí, yo acepto ser ministra. Imagino yo que este es un diálogo posible entre Silvina, Cristina, Massa y Alberto. Bueno, ¿cómo lo tomará el campo? No digo el campo y obviamente vale. No, pero, ahora salta Peretti. Ya Peretti dijo mal. ¿No? Pero, a ver, vamos a... Salvo. Déjame que te recuerde. No, él te va a decir el campo no son todos. Pero si el campo lo toma mal, es un buen auspicio. Algo sobre era una entrada para hacer una pregunta. Un segundo porque lo tengo en línea a Daniela Aprile, periodista por supuesto del grupo, de distintos medios que tiene este grupo, C5N, Ámbito Financiero, Radio 10. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Julián, ¿cómo estás? Buenas noches para vos y para todos. Bueno, ahí va la pregunta de nuevo, ¿no? ¿Cómo lo tomará el campo, entre comillas, entendiendo que que es la mesa de enlace por un lado y eventualmente algún otro sector?
Y te diría que, mira, por un lado con preocupación y con cierta expectativa. Te diría que algunos dirigentes ya se han manifestado. Carlos Gianisotto, por ejemplo, hombre de Colinagro, Sí. destacó en principio la necesidad de resolver las internas en el gobierno y después a partir de ahí pensar en qué medidas se pueden hacer para la economía. Pero si me preguntás concretamente, también se han manifestado, por ejemplo, los autoconvocados, y ahí sí te diría que hay un poco más de preocupación. Yo creo que vamos a tener que mirar con mucha expectativa la próxima manifestación que el campo anunció para el 13 de julio, porque hasta que se había anunciado la situación de la Argentina era una. Hoy claramente ya es otra, y asume Silvina Batakis, que es una funcionaria que siempre se ha manifestado, por ejemplo, en favor de una situación que a los productores agropecuarios siempre pone muy nerviosos, que son el tema de las retenciones. Desde siempre, si uno revisa hacia atrás en la historia, lo que Batakis piensa sobre el tema de la producción agropecuaria, de las retenciones, de la mayor necesidad de recaudación que tiene el Estado, más hoy con estas urgencias que conocemos y que ustedes venían hablando, bueno, me parece que ahí está puesta la mayor preocupación, de que efectivamente haya algún tipo de medida hacia esa dirección, con mayor presión fiscal para el sector, que ya tiene una presión fiscal que viene pidiendo que sea menos, y me parece que esa es la mayor preocupación, ¿no? La de mayor intervencionismo, mayor mirada sobre los mercados, con esta idea de que con más retenciones se puede empezar a controlar de alguna manera el precio de los alimentos, algo que el sector agropecuario sistemáticamente pone en discusión, ¿no? Es decir, Daniel, que lo que vos ves de los representantes de algunas entidades es que van a marcar hacia adelante una diferenciación entre el perfil de Martín Guzmán y el de Silvina Batakis. Uno entiende que ellos se ven más presionados por la figura de Batakis. Sin duda, sin duda. El vicepresidente de CRA, por ejemplo, una de las entidades quizás más combativas de la mesa de enlace, que es Gabriel de Redemaker, puso un tuit que es bastante fuerte, hace un rato nada más. ¿Qué a los botes puso directamente. A los botes. Pensando. Sí, por eso. Digo que me parece que en alguna de las entidades, y ya lo veo venir, esto va a ser un poco más cruda. Por eso pongo especial énfasis en lo que va a ser la próxima manifestación del 13 de julio, que ya estaba anunciada, y donde incluso los autoconvocados estaban pidiendo desde antes de este fin de semana medidas mucho más fuertes, mucho más críticas hacia el gobierno. Por eso me parece que después de lo que pasó en estas últimas 48 horas, bueno, preparémonos para ver un campo un poco más aguerrido, un poco más expectante acerca de cuáles pueden ser las medidas económicas. Me parece que muchos van a estar mirando, bueno, como toda la Argentina, ¿no? Sí. Lo que pueda llegar a ocurrir a partir de mañana. Daniel, muchísimas gracias por este contacto. Gracias, hasta luego. Un fuerte abrazo. Bueno, sí. Que Pedro hable del campo, Pedro. quería recordar que ayer El Gato, en una lindísimo programa del retorno de Sobredosis con La Negra y con Juan Di Natale, le preguntaban por qué se había ido, y él contaba que hubo un cambio importantísimo en el 13, en el grupo, a partir de la 125. Cuando llegó a la 125 enloqueció, dijo El Gato ayer a la noche. Y lo que hasta ese momento había sido un clima de libertad, de podemos invitar, de llamamos a Julián, mañana lo llamamos a Amado, empezó a ser, no, a este no se lo invita, a aquel no se lo invita. Eso empezó a crecer de tal modo que se convirtió en esto que es hoy. Una situación donde lo que con toda seguridad no hay es periodismo. Pedro. Bueno, el campo ratificó el paro el 13 de junio. Ayer lo ratificó, hoy lo ratificó de vuelta, o sea que evidentemente no tienen ninguna gana de apostar a que a la Argentina le vaya bien. Claramente es un paro golpista. El vicepresidente de CRA que hacía referencia, Daniel. yo lo leí el tuit que hacía referencia a Daniel, es un tuit golpista. A los botes puso. Es una cosa que además es muy llamativo porque uno de los que propone que hay que controlar el gasto público, hay que hacer toda cosa. En Córdoba se hicieron una fundación de la que está él, que son vitalicios, que a su vez administran un fideicomiso de la provincia que le pasa plata a ellos para financiar las actividades gremiales. Es una cosa insólita, ¿no es cierto? Bueno... yo el creo populismo sano. Sí, claro, planero. Es increíble, ¿no? Porque hay manifestaciones y manifestaciones. Claro. Hay gremialismos, hay defensas de intereses corporativos y hay defensas de intereses corporativos. Pero es increíble, porque eso sí que es el planero VIP realmente. Ya lo había puesto ¿entendés? George Orwell, ¿no? Hay animales que son más iguales que otros. Claro. Después hablan en contra del Estado, en contra de la intervención y todo lo demás. Ahora, cuando es para ellos, está todo bárbaro. La intervención, el Estado, a eso no los molesta. Lo que sí creo que es muy importante que tomemos en cuenta que
de aquí hasta fin de año se van a recrudecer todas las maniobras desestabilizadoras en contra de nuestro gobierno. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque Cambiemos ha logrado tener una pata agraria que es la mesa de enlace y que actúa en consonancia con sus intereses electorales. Y están decididos a que nos vaya mal en las elecciones y que si no llegamos al gobierno, al término, mejor todavía. Así que hay que tener muy en cuenta eso. Y también el gobierno debe de redefinir su estrategia ahí, porque yo hay una cosa que no logro entender, a lo mejor este paro del 13, sí. ¿Sabe de dónde lo decretaron? Del 4º piso del Ministerio de Economía. Estaban reunidos ahí, de ahí le declararon al paro al propio gobierno. Digo, ¿eso qué significa? Yo entiendo todo, si me lo explican de alguna manera puedo entender. Ahora, esto del gobierno, de insistir con los tipos que te quieren derrocar y reunirte permanentemente con ellos, y a los que te apoyan, entre los que me encuentro, no te den nunca bola, es una cosa llamativa desde el punto de vista de la política. A lo mejor hay un genio político ahí que me explica de qué manera funciona eso, pero yo no lo logro entender. Bueno, nos quedan muy poquito tiempo, muy poquitos minutos. Me quedo con lo que decía también Daniel de las retenciones. Atención, porque si esto forma parte del arsenal de herramientas que trae Silvina Batakis, es probable que lo ponga en juego, ¿no? En un contexto donde la inflación es tan elevada y donde el precio de las materias primas pareciera que no va a bajar de estos niveles tan altos. Sí, Gallego. Sí, me parecía importante también una pequeña reflexión. Estos señores que supuestamente están tan entusiasmados como en el 2023 al oficialismo le vaya mal, si ellos llegan a ganar con las ideas que proponen, sí, evidentemente en el primer año tienen que empezar a buscar la nafta para los helicópteros, porque la realidad es que el país tiene un cuadro de debilidad y de crisis tan profunda que, colocado en los planes que ellos proponen, lo único que harían es estallar el país prácticamente en el primer año de gobierno. Sí, más desigualdad seguro, ¿no? Eso está claro. ¿Dónde van a ajustar? Siguiendo con lo que decimos, ¿dónde vamos a ajustar? Este es el punto, porque el plan es de un ajuste brutal. ¿Qué es lo que le van a sacar a los jubilados? ¿Qué es lo que le van a sacar al salario? Al salario. ¿Qué es lo que le van a sacar a la gente más desposeída? Entonces, finalmente lo que van a terminar es metiendo una bomba absoluta para que después volvamos nuevamente a, como en el caso de la Rúa, a tener que salir a levantar el país desde algún lugar. Y cada vez que el país se pone de pie, inmediatamente empiezan con este tipo de actividades. Igual es distinto, presuponiendo un poco el escenario que vos estás marcando, es muy distinto el país que va a recibir el próximo gobierno del que recibió en su momento Mauricio Macri, ¿no? No, claramente. El colchón era otro. Claro, por eso digo, ¿dónde van a ajustar? Y aparte que el segundo año de gobierno, del próximo gobierno, digamos, si se sigue la pauta del Fondo Monetario Internacional, no sé qué es lo que vamos a tener que hacer para de alguna manera empezar a pagar capital, deuda, no sé cómo es la historia. Sí. Entonces, digo, me parece que todo esto es un análisis muy simplista, muy ramplón, que no merece, digamos, mayor comentario. Lo que sí me parece que hay que mirar para adentro y resolver los problemas que al 50% de los argentinos votaron, ¿no? Bueno, el último minuto, a ver. No, yo quiero hacer una invitación y que tiene que ver con el eje de trabajo. El próximo 7 de julio también, Lili, es el Día del Abogado Laboralista y Abogada Laboralista por ley, ¿no? Evocando la Noche de las Corbatas, vamos a hacer un acto los abogados y abogadas laboralistas en el Sindicato de Energía, San José 225, a partir de las 5 de la tarde para hablar de estos temas que son centrales. Bueno, muy bien. Vamos al evento de los abogados y después van al Cine Gumont. Claro. Van al Cine Gumont. Yo creo, Julián, voy a ver si aprendo algo, porque yo laboral la afané en la facultad de Derecho. No, pero vas a entender mucho, porque vamos a hablar de economía, de protección, de todo. Se abre una etapa extraordinaria. Argentina tiene una potencialidad descomunal y si se pone en marcha un modelo de crecimiento con inclusión social, todas las tensiones con todos los sectores se van relajando. Es mucho más fácil poder conducir un país que está creciendo con inclusión social, con buenos salarios, con buenas jubilaciones, y me parece que estamos ante esa oportunidad. Bueno, muy bien, les agradezco muchísimo, la verdad, la participación. Les pido disculpas por la interrupción permanente, pero bueno, es parte de... No, apenas muy bueno, muy bueno. Casi nada. Eran gobernadores. No, un lujo. Muy bueno tener a los gobernadores. Apenas gobernadores.
trabajadores. ¿no? Un mensaje interesante. Bueno, hasta ahora al menos estos son los anuncios que ha hecho el gobierno. En principio mañana no hay ningún viso de que vaya a haber, en todo caso, algún tipo de progreso en términos de lo que se había anunciado oportunamente. Es decir, hasta ahora el único cambio anunciado por el gobierno nacional es Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía. Esperaremos las próximas horas para ver si hay definiciones de carácter económico, obviamente, y a partir del día de mañana también la definición de carácter un poquito más amplio en términos políticos del presidente de la Nación. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos, usted y yo, mañana a las 23 horas aquí en C5N en Recalculando. Cuídense. Chao.